Hola a todos, en este video vamos a desarrollar un ejercicio de segunda ley de Newton. Dice el enunciado que en una prueba de aceleración un Volkswagen Bora alcanza una velocidad de 90 km por hora y recorrió una distancia de 200 metros. La masa del automóvil es de 1500 kilogramos. Lo primero que se sugiere hacer es hacer un listado de los datos que conocemos. Por un lado tenemos que la velocidad es de 90 km por hora. Recordemos que es muy aconsejable manejar todas las unidades según el sistema internacional. Entonces estos kilómetros por hora resulta conveniente transformarlos a metros por segundo. Para ello debemos tener en cuenta que un kilómetro son 1000 metros y una hora son 3600 segundos y obtendríamos una velocidad de 25 metros por segundo. Lo siguiente a tener en cuenta aquí es la distancia, que para nuestras ecuaciones podemos decir que es el mismo desplazamiento, es decir, x menos x sub 0 o delta de x igual a 200 metros. Dice que la masa es de 1500 kilogramos y me preguntan cuál es la fuerza y después para un nuevo desplazamiento que son 100 metros pondremos aquí un nuevo desplazamiento. Nos piden el tiempo que tarda en recorrerse. Entonces, para responder la primera pregunta, que nos dice cuál es la fuerza neta, recordemos que la fuerza neta es justamente la fuerza que nos describe la segunda ley de Newton. Entonces, esta es la única ecuación que nos puede servir. Dice que es igual a la masa, que en este caso son 1500 kilogramos, multiplicado por la aceleración, la cual no es conocida. Debido a que no conocemos la aceleración, debemos recurrir a las otras fórmulas a hallarla primero. Entonces ha surgido una nueva incógnita y vamos a utilizar las ecuaciones de MRUA para calcularla. La primera ecuación, que sería la más sencilla, nos requiere las velocidades, velocidad inicial. Tengamos en cuenta que en este caso, una prueba de aceleración, lo más común es que el automóvil arranque desde el reposo, es decir, que al inicio la velocidad es 0. Podemos decir entonces que la velocidad inicial es 0 y tendríamos la velocidad final, que es 25, pero no conocemos el tiempo que tarda en alcanzar dicha velocidad ni en recorrer los 200 metros. Entonces no nos sirve la primera ecuación y por esta tener involucrado el tiempo tampoco nos sirve la segunda. La única que nos serviría es la tercera, que nos pide el desplazamiento, que sabemos que es de 200 metros, y las velocidades que pues están aquí expresadas. Tenemos entonces que sería 2a x menos x sub 0, y aquí tener en cuenta que el 2 es un exponente, entonces sería velocidad al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado, y al despejar la aceleración simplemente estos términos están multiplicando a la a, pasarían al otro lado a dividir. Entonces la aceleración es igual a la velocidad al cuadrado, es decir, 25 metros por segundo al cuadrado, menos la velocidad inicial al cuadrado, que es 0, dividido 2 por el desplazamiento, que son 200 metros. Esta aceleración es por tanto igual a 1,56 metros por segundo al cuadrado. Ahora que ya conocemos el valor de la aceleración, podemos utilizar la segunda ley de Newton. Entonces tendríamos fuerza igual a masa por aceleración, y eso es masa de 1500 kilogramos multiplicado por la aceleración que acabamos de hallar, que es aproximadamente 1,56 metros por segundo al cuadrado. Esto nos da finalmente una fuerza de 2340 newton. Y así habremos solucionado el literal A. El literal B nos pregunta cuánto habrá tardado en recorrer los primeros 100 metros. Entonces, en este caso ya tenemos la aceleración, pero nos cambia el dato de desplazamiento.
ya no son hasta 200 metros, sino únicamente hasta 100. Entonces, veamos si conocemos los demás datos, tanto en la primera como en la segunda. Tenemos que en la primera conocemos ya la aceleración y conocemos la velocidad inicial. El problema es que no conocemos la velocidad final y aquí paso a explicar por qué. Resulta que en el enunciado nos decían que cuando haya recorrido 200 metros su velocidad es de 90. Pero cuando ha recorrido 100, aún no ha alcanzado esa velocidad de 90. Porque desde que arrancó lo que ha hecho es ir aumentando su velocidad. Entonces, cuando va a 100 metros ha alcanzado cierta velocidad, pero sigue aumentando y es hasta los 200 cuando su velocidad logra ser de 90 km por hora. Entonces, no conocemos la velocidad para esta distancia, lo que nos lleva a la segunda ecuación. Tenemos entonces la aceleración, la velocidad inicial es 0 y tenemos el desplazamiento. Entonces sería, para que el desplazamiento nos quede expresado así, este x sub 0 que está sumando pasa al otro lado, a restar y nos quedaría x menos x sub 0 igual a la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Tengamos en cuenta que si la velocidad inicial es 0, este término se cancela. Ahora lo que debemos hacer es despejar el tiempo. Lo primero es, como está dividido por 2, este 2 pasa a multiplicar y como está multiplicado por a, esta a pasa a dividir. Nos quedaría entonces 2 por x menos x sub 0 dividido a. Tenemos el tiempo al cuadrado. ¿Cómo eliminamos ese cuadrado? Con una raíz cuadrada. Lo único que nos faltaría es sustituir. Sería 2 por 100 metros dividido la aceleración que la habíamos obtenido como 1,56 metros por segundo al cuadrado. Esto sería el tiempo y simplemente multiplicamos 2 por 100, dividimos por 1,56 y sacamos raíz cuadrada. Eso nos da 11,32 segundos. Un error muy frecuente es hacer la multiplicación y división y no sacar la raíz, entonces no vayamos a olvidar también esa operación. Este por tanto sería el tiempo en alcanzar los primeros 100 metros. Y así hemos terminado el ejercicio.